el misterio de las bodas del Cordero. Digo misterios, porque sabemos quién es el novio, pero no hay seguridad en la Escritura quién es la novia. Y esto es profundo, y esto es a nivel de universidad. Y yo se lo voy a dar a ti, con calma y despacio. Las Escrituras relatan que el novio es Cristo, pero la novia no. No lo habla. Habla en un términos y habla en otros términos. Nosotros lo vamos a estudiar. Esto es controversial, pero nosotros vamos a estudiar. Muchos teólogos hablan sobre el misterio de las bodas del Cordero, porque sabemos quién es el novio, el esposo, pero no hay seguridad en la Escritura de quién es la novia. Yo se lo voy a enseñar hoy. Abre tu Biblia en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa es la primera escritura del cual habla que la iglesia es la novia de Cristo. Pero espere un poco. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero no dice presentarla a sí mismo, pero no dice casarse con ella. Dice presentarse a sí mismo. Vamos despacio. El novio es Cristo, porque son las bodas del Cordero, y el Cordero es Cristo. Y la Biblia dice en Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, Isaac en el monte Moriah no representa a Jesús. Isaac en el monte Moriah representa al pecador que debería morir. Jesús es representado allí por el cabritito o el carnero, que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Génesis 22:13. Y porque ese carnero fue muerto para salvar a Isaac, entonces el carnero representa a Cristo, no a Isaac. El novio sí sabemos quién es, pero ¿quién es la novia? Eso es profundo. Y tal vez es la primera vez en tu vida que tendrás esta revelación. ¿Quién es realmente la novia? ¿Y cuáles son los invitados para las bodas? Porque quien es invitado no se casa. ¿Quién es el invitado para las bodas? Porque el que se casa no es invitado, invita. This is very deep. Profundo. El que se casa no es invitado, es el que invita. Y los invitados no se casan porque son invitados. Quien se casa es el novio con la novia. ¿Quiénes son los invitados para la cena? Porque una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la cena del Cordero. ¿Quién dará la cena? Los invitados y vendrán a comer la cena, no darán la cena. El que da cena en un casamiento, ¿quién es? El novio. Hay una diferencia entre invitados y novia. Eso es muy profundo. Debemos hacer una distinción entre vírgenes, entre novia, reina. Guarde esas tres palabras en su cabeza: virgen, novia y reina. Algunos teólogos de la tradición pentecostal lo han puesto los tres juntos, pero no es así en la Escritura. Algunos teólogos creen que la novia es la iglesia, basados en 2 Corintios 11:2 que ya hemos leído. Que del costado herido de Adán, Dios sacó la esposa para Adán, ¿no fue así? Que fue Eva. Que de igual manera el costado herido de Cristo, Dios sacó la esposa para Él, del cual es la iglesia, porque su costado fue abierto.
Pero según nuestros teólogos y como mayormente es aceptado la tradición pentecostal, la novia es la iglesia. Si la novia es la iglesia, ¿quién son los invitados? Cuando decimos bienaventurados los invitados al Cordero, usted dice, gloria a Dios, aleluya, yo soy invitado, entonces tú no te vas a casar. Ajá. Mire bien. La novia es la iglesia, dicen ellos, pero los invitados serán los santos del Antiguo Testamento y los ángeles. ¿Y dónde queda Israel en la Escritura? Santos, los ángeles, Israel y la iglesia. Uno de esos cuatro se casarán con él. Y la Biblia no dice con seguridad quién es. No lo dice. Mire bien. Vuelve conmigo en su mente y vuelve conmigo. Por favor, preste atención a mí. A mí. Hay muchas opiniones distintas sobre esto. Porque si nosotros somos los invitados, no podremos nos casar con Cristo. Porque los invitados no casan, son invitados. Porque los que son invitados no se casan. Y el que casa no es invitado. La novia invita. Entonces la novia no puede ser invitada. Si la novia invita y manda tarjetas de invitaciones, la novia no puede ser invitada. Y si la iglesia es entonces la novia, ¿cómo ella será invitada? Si ella es la que dará la fiesta. Porque los que son invitados no es la novia. La novia no puede ser invitada, sino es la que invita a su boda. La novia invita a su boda. Ella no es invitada. Una es las bodas, otra cosa es la cena de las bodas. Las bodas, dicen algunos teólogos, son de la iglesia y será en el cielo. Pero la cena de las bodas del Cordero es para Israel, que será invitado. Y será en la tierra, cuando Él regrese con su iglesia, cuando Israel se convierta y termine la plenitud de los gentiles, entonces Israel será invitado a las bodas. ¿Por qué? Porque fue invitado primero, pero rechazó. Entonces Cristo invitó a ¿quién? La iglesia. Abre tu Biblia en Lucas 12:37. Con calma. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Si Cristo entonces se casará con la iglesia, el novio no sale para servir a los invitados, ¿no es así? El novio se sienta en la mesa de delante de todos y les sirven a él. La Biblia dice que Cristo servirá las mesas. Yo entraré y cenaré con él, ¿no dice así? Pero ¿quién es realmente la novia? ¿Israel? ¿Los santos del Antiguo Testamento? ¿Los ángeles? ¿Quién es la novia? Se dice misterio de las bodas del Cordero porque realmente es un misterio. Abra tu Biblia en Mateo 22, 1-10. Vamos a comparar algunas escrituras. 22. Hay algunos puntos de vista que se contradicen en el hecho de que la novia sea la iglesia, que nosotros seremos solamente los invitados, pero que la novia es alguien más. Mateo 22, 1-10. Vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a la boda a su hijo, rey, el Padre, Hijo, Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Convidados, no para casarse, convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Cuando dice todo está dispuesto es porque la novia ya está aparejada, ¿no es así? No se puede mandar tarjetas de invitación si no hay novia, a no ser que usted tenga una fe sobrenatural.